buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que tú nos estés viendo, ya que estamos en plataforma digital y nos puedes ver cuando ustedes gusten. Y como verán, tengo una persona muy especial y pues para que lo conozcamos un poquito más, aunque es muy conocido, pero a lo mejor le damos a conocer algo que no sabemos, ¿no? Cuento con la presencia de Felipe Cervera Hernández. Mucho gusto. Muchas gracias por haber venido. Y pues para empezar, lo primero es que me gusta recalcar es que no me fue difícil contactarlo y sobre todo que él mismo me contestara y me diera la entrevista, ¿no? Y eso habla mucho de la gente, porque normalmente ustedes por ser diputados o por ser puestos que han tenido, los ven muy altos y no me acerco, no esto, no el otro, y eso hace que no se quieran atreverse, ¿no? Y bueno, entonces es algo que es bonito encontrar gente sencilla en este mundo, ¿no? Bueno, para conocer un poquito más de lo que haces, ¿qué hace un diputado federal? Mucho trabajo, mucho contacto con la sociedad, mucho trabajo en la parte jurídica. Yo soy abogado, estudié Derecho en la Facultad de la Universidad Autónoma de Yucatán y entonces tengo la oportunidad grandiosa de poder estar en la fábrica de esas leyes que después me tocan ejercer en la parte profesional. Pero bueno, dedicándome a la parte legislativa, tener contacto con la población para poder hacer leyes que le sirvan a la gente. Siempre se ha dicho que México es un país de leyes, y es cierto, es un país de leyes porque tenemos leyes para todo. Muchas veces se piensa o algunos pretenden solucionar todos nuestros problemas con más y más leyes o con más y más articulado a las leyes ya existentes. Y eso sucede cuando se pierde el contacto con la sociedad. ¿Cuál es el trabajo de un diputado? Hacer leyes que le sirvan a la nación. Dentro de estas leyes está la asignación del presupuesto de nuestra nación, que la Constitución deja muy claro que es una función exclusiva de los diputados, de la Cámara de Diputados, el ejercer esa facultad de emitir la ley de egresos, que es la que acabamos de emitir hace un mes, aproximadamente menos de un mes, mediados de noviembre fue el límite, la emitimos unos días antes, y es donde viene, bueno, todo el ejercicio del gasto público que se hará el próximo año. También colaboramos en la elaboración de la ley de ingresos, es decir, en caso de que se creen o no, como en este caso, que no hubieron nuevos impuestos ni se elevaron los impuestos, pero sí donde se establece cuáles van a ser los ingresos que se presupone va a tener el país. Aunado a esto viene toda la demás legislación correspondiente a áreas específicas como es campo, como es pesca, como es salud, como es educación, como es empleo, como es, en fin, evidentemente el tema penal, de seguridad pública. Así que mucha actividad. Claro que sí. Ahora, eres el coordinador de la bancada, ¿verdad? Del grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional, que somos los electos por Yucatán, los 5 distritos del estado. Y como coordinador, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, también como coordinador del estado de Yucatán, en el caso de la Diputación priista, somos 8 diputados, 5 diputados de distrito, 3 diputados plurinominales. Yo coordino el trabajo de esos diputados y además represento al estado de Yucatán ante el Consejo Consultivo de la bancada priista, que es la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados. Esto implica que tengo que tener un contacto mucho más estrecho con el coordinador de la bancada, el doctor César Camacho Quirós. Tenemos reuniones previas a las reuniones previas que tenemos los diputados priistas antes de las sesiones. Esto implica un trabajo un poco más intenso de coordinación, de contacto, de hacerle llegar al coordinador de nuestra bancada el enfoque y el punto de vista del estado de Yucatán, lo que a nosotros nos interesa en lo particular, y participar también en lo que en lo general le interesa a nuestro país, hacerle llegar a nuestros demás compañeros del estado los puntos de vista de los demás coordinadores de los estados y enlazar ese trabajo con el Ejecutivo estatal, con el Legislativo estatal, con el Poder Judicial de nuestro estado, en fin, toda esta amalgama de tareas. Ok, y en el caso tuyo como diputado federal, o sea, mucha gente piensa, o va a tener la idea, los diputados nada más están en la Cámara, pero platicando mientras nos ponemos de acuerdo qué día podías y a qué horas podías, me enteré que tú vienes también a visitar la zona que te corresponde. Platícame un poco más de eso, ¿cómo haces?
Así es, pues mira, precisamente el contacto con la gente, las maneras que hay son, evidentemente, las redes sociales, los medios de comunicación nos sirven muchísimo, por eso te agradezco esta invitación a tu programa, a esta transmisión que nos permite darnos a conocer y eso generar mayor participación en redes sociales. Pero evidentemente ese no es todo el contacto con la gente, hay que estar en territorio, hay que estar, como se dice popularmente, con los pies en la tierra para poder saber dónde nos duele. Yo lo he dicho desde hace muchos años, es una frase que repetía en una campaña, mi primera campaña como diputado local hace cerca de 10 años. Les decía que no puede haber un doctor que recete una medicina si no le pregunta primero al enfermo dónde le duele. Un doctor no puede recetar medicamentos si no pregunta dónde duele. Y eso es lo que hago, venir a hacer recorridos, acercarme a las comunidades, ir a ver los trabajos que se realizan, así como mencioné hace un rato que otorgamos el presupuesto para que se ejerza en los estados, también es nuestra función el supervisar que ese gasto se esté realizando, que esté llegando donde debe de llegar, acompañar a las autoridades a verificar, porque esa es una función del Ejecutivo, como su nombre lo indica, ejecutar, entre otros temas, el gasto público, pero es también parte de nuestra función el supervisar que se estén ejecutando ese gasto público de manera eficaz, eficiente, y esto solo lo podemos hacer en contacto con la gente. Eso implica hacer giras al interior del estado, que es mi distrito es un distrito muy rico porque es un distrito que va desde el área conurbada de la ciudad de Mérida, desde Ucú, Humán, hasta el cono sur de nuestro estado, Tecash y sus comunidades más lejanas. Entonces eso implica estar haciendo recorridos, estar haciendo diferentes, como se dicen popularmente, giras de trabajo, visitas, me gusta más llamarles a mí, francamente, y también acompañar a los diferentes funcionarios del ámbito federal que vienen al estado de Yucatán, porque es otra forma de verificar que se estén haciendo las cosas para las que se asignó ese presupuesto. Muy bien, ahora sí que es importante saber, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor mucha gente pregunta, estás haciendo preguntas muy obvias, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos con dudas, ¿no? Y es mejor que a viva voz y por alguien que está haciendo todo esto nos platique. ¿Cómo podría una gente de tu zona o de donde te corresponde acercarte a ti? ¿Por qué medios o con quién o cómo podría ser? Bueno, por supuesto, en primera instancia tenemos nuestra casa de enlace, que está en la cabecera de nuestro distrito, en el municipio de Ticul, donde tenemos personal asignado, donde establecemos, como su nombre lo indica, ese enlace directo. Tenemos además los teléfonos que son públicos, la página de la Cámara de Diputados, los correos de la Cámara de Diputados, el correo personal y los diferentes teléfonos que pongo a su disposición constantemente, y que estoy en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en las diferentes redes sociales, y que además les aclaro, a veces se quejan porque dicen, esta página se tarda en responder. Sí, porque yo manejo mis redes sociales, yo respondo personalmente, yo me encargo de leer mis recados, yo me encargo de responder, así que de los errores y de los horrores ortográficos también puedo ser culpable en un momento dado, puede ser culpable su servidor. Esas son las formas de contactarme, ya sea vía Cámara de Diputados, vía la casa de enlace que tenemos en el municipio de Ticul o a través de las redes sociales. Eso es muy bien, eso es muy interesante, sobre todo que te ocupas tú de las mismas redes sociales, porque muchas veces no es porque la gente que esté contigo sea insensible, pero muchas veces piensan, no, a lo mejor esto no es importante, y sí es importante, ¿no? Y qué bueno que tengas esa disponibilidad, ¿no? Ahora, a lo mejor ahorita vamos a pasar a la parte un poco más humana, que me gusta a mí platicar. Y aunque a ti se te conoce mucho, pero ¿podrías contarnos algunas experiencias gratificantes de tu época de estudiante? Muchas, mira, yo creo que lo más gratificante que tengo de mi época de estudiante, y no quisiera dejar a nadie al aire sin mencionarlo, pero tengo que recalcarlo, yo soy fruto, y por eso defiendo mucho la educación pública de nuestro país. Yo soy fruto de la educación pública de nuestro país, y lo aclaro también y lo digo de frente, que lo bueno que traiga es gracias a mi madre y a la educación pública de nuestro país. Lo malo solito lo aprendí, eso es responsabilidad de un servidor. Yo soy fruto de esa educación pública que le ha dado tantos beneficios a nuestro país. Estudié desde el kinder
en el Kinder Federal Ignacio Zaragoza, la primaria en la primaria Ignacio Zaragoza, la secundaria en la Escuela Secundaria Federal número 1, la preparatoria en la prepa número 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán, la carrera de Derecho, como ya lo mencioné, en la facultad de la misma universidad. ¿Qué es lo más gratificante para mí? Ver el compromiso de los maestros, ver el compromiso de las maestras, sobre todo, y eso porque te llega de manera muy emotiva, muy particular. En mi experiencia del kinder, ni hablar, adoras a tus maestras, son adoradas, hasta la fecha las veo y me emociono mucho. En primaria y en secundaria, sobre todo, que es cuando vives una época difícil porque viene la transición de niño a adolescente y empiezan ciertos conflictos, sobre todo a partir de quinto año de primaria. Tuve maestras y maestros maravillosos. En primaria, ni qué decir de la maestra Alma Rojas Pacheco, que le mando un fuerte abrazo, un gran beso, mis respetos. La maestra, que en paz descanse, Lichi, así le decíamos, la maestra María Luisa Loza, Lichi, que con gran cariño, con gran entrega veía yo su trabajo, pero podría yo hablar de mis maestras desde primero de primaria, la maestra Yoli, en segundo la maestra Margarita, en tercero la maestra Telli, en cuarto repitió la maestra Margarita, me volvió a tocar, la maestra Margarita Martínez de Rivas. Eso es lo más gratificante, y las maestras que no me dieron clase y que sí estuvieron, porque estaban en los otros grupos, el maestro Gamaliel de Educación Física, nuestros respectivos directores en su momento, en la secundaria la entrega de maestras y maestros que fuera de su horario, y eso casi nadie lo cuenta, y a mí me da, tengo que decirlo y dispensen, pero me da mucho coraje, porque eso no lo cuentan cuando se habla del tema magisterial, cuando se habla de la educación pública, no cuentan el esfuerzo que hacen, por ejemplo, las educadoras que terminan de dar sus clases en la mañana, sí, llegan a la casa a adelantar gran parte de ese trabajo, de esas tareas, de ese ver qué le van a preparar su trabajo para el día siguiente para los niños. En el caso de la primaria, lo mismo, maestras, insisto, que me tocaron, cómo se preocupaban por nosotros de una manera tan personal, viendo que podamos nosotros avanzar. En secundaria tuve una maestra, mi maestra de química, que pues la química no es precisamente mi fuerte, por algo estudié Derecho y no para químico ni nada vinculado. Me daba química y física la maestra, y me acuerdo que no me iba bien en las calificaciones, y nos citaba a tu servidor y a unos alumnos más, para que en sus horas, ella tenía unas horas en el turno vespertino, pero entre horas y horas tenía tiempo libre, entre comillas, y ella lo dedicaba sin cobrar, sin pedir, sin decir, lo dedicaba a darnos ese tiempo para regularizarnos. Eso es de mis recuerdos más maravillosos, el agradecimiento que le tengo a todos esos profesores, a todas esas maestras, a los que ahorita están en las aulas haciendo ese trabajo, y que, insisto, muchas veces no se reconoce. A veces vemos la parte política de la educación y no se ve esa parte humana de estos trabajadores y trabajadoras que hacen tanto por nuestro país. Y dispénsame, me hiciste una pregunta que debí responder muy en concreto, pero eso es lo más gratificante para mí, esa emoción. Me genera mucha emoción. Y mucha emoción toparme después con ellos, años después, ya siendo un profesionista, ya siendo funcionario público, toparme a esas maestras en algún evento, en algún lugar, y sentir todavía ese cariño y poder decirles, porque lo digo públicamente, lo he dicho, el poder agradecerles públicamente lo bueno que traiga, es para mí de lo más gratificante que tengo de la escuela, definitivamente. Sí, muy bonitos recuerdos, sobre todo los maestros, ¿no? En caso de que no hubieras estudiado para abogado, ¿qué te hubiera gustado estudiar? Yo creo que mercadotecnia, bueno, ¿sí? No creo, estoy seguro mercadotecnia, me gusta mucho la mercadotecnia. No había la carrera en el momento en el que tenía yo que definir qué área tomar en la preparatoria. Antes pues era por áreas, ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias biológicas, si no me equivoco. Socioeconómicas. Socioeconómicas, sociales, matemáticas y demás, dependiendo de la carrera que fueras a estudiar. No existía la carrera en ese momento. Yo entro a ciencias sociales, el derecho además me gusta mucho, es algo con lo que crecí, mi madre es abogada y además me gusta. Claro. Es un tema que me gusta mucho, pero si no hubiera estudiado derecho hubiera sido mercadotecnia, y pasaron muchos años y hasta ahorita me estoy dando la satisfacción
de poder estudiar. Ahorita estoy estudiando mi maestría en Mercadotecnia Integral en línea, porque es para lo que tengo tiempo, a las 2 de la mañana. De 2 a 4 de la mañana, y no es broma, a esa hora estoy subiendo tareas y estoy haciendo, pero gracias a los medios digitales estoy pudiendo estudiar esa maestría en Mercadotecnia Integral. Por fin estoy estudiando algo que has querido hacer, que era digamos, mi segunda opción. Qué bueno, qué bueno. Ahora, ¿cómo te describirías tú mismo? Dicen que elogio en boca propia es vituperio, dice el refrán, pero pues tampoco voy a dedicar el tiempo que tengo para hablar mal de mí, así es que... no, es que al rato te va a decir la pregunta. De mis defectos, que los vayan descubriendo. No, ¿cómo me definiría? Yo me considero un tipo serio. Sí. Serio no en el sentido de amargado, no es lo mismo ser serio que amargado. Soy serio porque tomo con seriedad mi trabajo, soy serio porque tomo con seriedad las cosas que hago, soy serio porque mi trabajo no es cualquier cosa, implica una gran responsabilidad y eso implica seriedad. Amargado, no lo soy. Soy un tipo que me gusta acercarme a la gente, soy un tipo que, como habrán podido notar, me gusta platicar, soy un tipo que definitivamente me gusta estar con mi familia, disfruto mucho el ambiente familiar y a fin de cuentas pues, me diría que soy un tipo normal, al que le gusta la música, al que le gusta platicar, al que le gusta y disfruta su trabajo, pero que tomo con seriedad las cosas que hago. Ok. Hay a veces, es difícil separar el caso de tu papá y de ti, ¿no? Cuando escuchamos Felipe Cervera, nos acordamos también de tu papá. ¿Tú cómo tomas esto? ¿O cómo te sientes de pronto? Mira, en varias ocasiones me han preguntado, incluso me acuerdo que en un principio me decían si es una carga para ti, si es un... No, yo ni cargo los errores que seguramente cometió mi padre, era un ser humano, no pudo ser perfecto, ni cargo esos errores, ni me paro sobre sus aciertos. Yo hago mi vida propia, somos dos tiempos, vivimos en dos tiempos diferentes, dos épocas diferentes, dos personas diferentes. Lo digo con todo respeto para mi padre, porque para nadie que me conozca es un secreto la adoración que siento por mi padre. Mi padre era mi papá, era mi amigo, era mi socio, era mi jefe, era mi muchas cosas. A 12 años de fallecido sigo sintiéndolo como si ayer se hubiera adelantado. Sin embargo, en el tema político siempre lo separo, y cuando me preguntaban, yo recuerdo que en una ocasión una persona que quiere mucho a mi papá, yo sé que la pregunta me la hizo, o ese intento de comparar, lo hizo más en sentido positivo que por quererme atacar o algo así, ¿no? Pero me dijo esa persona, a tu edad, me dijo, tu papá ya era diputado y tú no has llegado a diputado, ¿no? Y yo le respondí a esa persona, a mi edad yo ya soy abogado y mi papá nunca llegó a ser abogado. Entonces son dos tiempos y dos circunstancias diferentes. A él le hubiera encantado concluir una carrera, era una de sus ilusiones el poder haber concluido una carrera, uno de sus retos, y no lo hizo. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Que soy mejor que él? No, definitivamente no. ¿Que él es mejor que yo? Tampoco. Somos dos hombres diferentes, con dos formaciones diferentes, en circunstancias diferentes, en un país diferente, en una sociedad diferente. Así que no es ningún peso, es un gran orgullo. Cuando definitivamente, cuando mencionan a mi padre, pues me emociona porque lo repito constantemente también. A la gente, las personas solamente mueren cuando se les olvida, entonces cuando alguien nos hace el favor de recordarlo, pues me mantienen vivo a mi papá, no al funcionario, no al político, no al líder, sino a mi papá. Insisto, peso no es ningún peso, tampoco es un banquillo sobre el que yo me pare para hacer lo que tengo que hacer. He hecho mi trabajo, hago la parte que me corresponde, y lo demás, pues agradezco mucho que haya un buen recuerdo de mi padre, quienes tengan ese buen recuerdo. Sí, es muy querido a final de cuentas.
Referente, al principio me comentas algo de tu mami, que te ha apoyado mucho. Cuéntame algo que te haya, no sé, movido, que te inspire también a seguir adelante. La finalidad del programa es hacerme llorar. La finalidad es que te conozcan humano. Una de las cosas que no te dije es que soy un tipo sumamente sensible. ¿Ah, sí? Y no le tengo miedo a las emociones y a las lágrimas. No, y me gana la emoción. Hablar de mi mamá es igual muy emocionante porque soy hijo de una mujer como muchas mujeres, trabajadora, entregada a su familia, pero que le tocó vivir circunstancias muy difíciles. La actividad de mi padre y en los tiempos de la actividad de mi padre, muchos se acuerdan de Víctor Cervera Pacheco, de su gobernatura interina para acá, del 84 para acá, pero se les olvida que hubo del 84 para atrás. Claro. Cuando él era oposición dentro de su propio partido, cuando estuvo en la cárcel por encabezar luchas sociales, cuando, en fin, cuando sucedieron muchas anécdotas que personas que con mayor experiencia podrían hablarles e ilustrarles muchísimo más de esos temas. Esa época le toca vivir a mi madre, ella siendo hija de un médico y de una mujer, mi abuela descendiente de gente que tuvo haciendas en el estado de Yucatán, gente con una posición económica y social diferente a la de mi papá, pero con una formación mi madre por parte de su familia de trabajo, de esfuerzo. Mi madre empezó como escribiente en el Poder Judicial de nuestro estado, tuvo toda la carrera judicial, casi 42 años, registrados solo 38, pero 42 años en el servicio público, a la par de la carrera de mi papá, y ella seguía siendo secretaria de juzgado cuando mi papá ya era alcalde de la ciudad de Mérida, y ella estaba de juez, y cuando mi papá llegó de gobernador, y ella mantuvo su trabajo. Ella nunca aceptó ser presidenta del DIF, que en ese entonces se acostumbraba, era prácticamente impensable que la esposa de un gobernador no estuviera al frente del DIF. Ella no, dejó que el director o los respectivos directores hicieran su trabajo y acompañaba las labores del DIF, sí, pero cuando terminaba con su horario de trabajo. Pero fue una mujer entregada, y es una mujer entregada a su familia, que hasta el día de hoy, yo cumplí años hace poco, el 1 de diciembre, y hasta este día, con mis 41 años, me sigue felicitando y me sigue tratando como su bebé de 41 años. Y ¿qué te puedo decir de mi madre? Sí, soy abogado y aprendí a respetar la profesión de abogado, tan vilipendiada en algunas ocasiones, es precisamente por mi madre. Si me gusta la lectura como me gusta, es por mi madre. Si cuido a mi familia tanto, es precisamente por ella. O sea, verdad, es un gusto que nos hayas dado esta oportunidad de conocerte un poquito más. Ahora, por último, ¿qué mensaje le darías a los muchachos de ahora? Respeto. Respeto y respétense. ¿Y por qué digo respeto y respétense? No perder el respeto es no perder el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Es recordar que valemos, y que valemos mucho como personas, que podemos construir y podemos llegar hasta donde querramos, que no hay barrera que no podamos romper si nos esforzamos, que los agoreros del desastre, los que nos dicen no se puede, es complicado, es difícil, esos hay que dejarlos de lado, que los que buscan la confrontación, el enfrentamiento, la violencia entre unos y otros, no hay que hacerles caso, hay que dejarlos de lado, que vivan la vida, que la disfruten respetándose y respetando a los demás, que le metan todas las ganas, que vivimos en un gran estado y en un gran país. Yucatán y México merecen jóvenes como ustedes, jóvenes comprometidos, jóvenes con ganas de hacer las cosas. Métanle ganas, que claro que se puede. Claro que sí. Pues no me queda más que despedirnos y con muchas ganas de seguir platicando, pero ahora sí que este programa tiene un determinado tiempo. Antes del corte, ¿qué canción es la que te gusta? Ahí está, una petición. ¿Qué canción es la que te gusta? A ver. Depende. Hay muchas, depende del momento, de la circunstancia, depende si es para bailar o depende para qué sea, pero me gusta mucho, no lo van a impedir.
me gusta mucho, mucho. Es una canción muy motivadora y esa es una de mis canciones favoritas. Si hablamos de romanticismo, entonces ya me metería yo a otros temas más complejos, pero me gusta mucho. Voy a tener que invitarte y ojalá me aceptes la segunda parte, ¿no? Para ir conociéndote más, ¿no? Claro que sí, con muchísimo gusto. Okay. Ya que el problema conmigo, lo difícil conmigo no es conseguir mi tiempo, es callarme ya después. No, pues no. Lo importante es eso, y en verdad te agradezco mucho tu sencillez y sobre todo la disposición de hablar, ¿no? Y de, como me dijiste, pregúntame lo que sea, ¿sí? Pregúntame, ¿no? Lo más que puede pasar es que no te guste mi respuesta. Bueno, pues no me queda nada más que despedirme y en verdad agradecer la presencia de Felipe Cervera y ojalá que haya una segunda oportunidad. Yo estoy puesto. Y pues adiós. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Hasta luego.